Prepara tu corazón porque de él mana la vida. Dios le bendiga, iglesia. ¿Cómo estamos el día de hoy? Qué bien se ven el día de hoy. No es que otros días no se vean bien, ¿verdad? Pero qué gusto es verlos el día de hoy para mí. What a great joy to see you today, church. Me gozo mucho por reunirnos y poder adorar al Señor juntos. I am so joyful in being able to congregate and worship the Lord together. ¿Cuántos están gozosos por la presencia del Señor que experimentamos esta mañana? How many are joyful for the presence of the Lord we experienced this morning? Amén. El Señor nos sorprende diariamente. And the Lord really surprises us every day. Amén. Amen. El Señor nos ha estado sorprendiendo en estos tiempos con su mover. The Lord has been surprising us with the way He's moving. Hay verdaderamente un movimiento que podemos ver a través de toda la nación, de toda la iglesia. There's a new movement throughout the nation in church. Y hablo de la iglesia en general, And I'm talking about the church in general, el cuerpo de Cristo, the body of las Christ, asambleas de Dios, the assemblies of God, las reuniones que están en todo el mundo, the meetings happening throughout the world, con el mismo propósito de darle toda la gloria y toda la honra al Creador. with the purpose to glorify and honor the Lord. Amén. Y eso provoca un avivamiento en cada uno de nosotros. And that really provokes a new revival in all of us. Amén. Amen. Así que si no sabía, estamos viendo este mes estaremos hablando a través de todo el mes una nueva serie que se llama Revival. So this month we're going to be having a new series called Revival throughout the month. Avivamiento. Revival. Yes. Y me gusta la palabra en inglés And I like the word in English porque habla de un revivir, because it talks about like a new re-beginning, like a rebirth, un nuevo nacimiento, like a rebirth. ¿verdad? A veces todos aquí hemos recibido al Espíritu de Dios. All of us have received the Spirit of Cuando God. recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu de Dios. When we receive Christ, we receive the Spirit of the Lord. De hecho, cuando escuchamos la palabra de Dios, estamos escuchando al Espíritu de Dios hablando en nuestra vida. In fact, when we listen to the Word of God, we hear His Spirit talk to us. Y el efecto del Espíritu de Dios es el arrepentimiento And the effect of the Spirit of the Lord is que repentance nos lleva a hacer un cambio o cambios en nuestra vida that takes us to making changes in our lives para mejor caminar en nuestro diario vivir. for a better and new walk in our daily lives. Cuando decidimos aceptar a Cristo, estamos decidiendo dejar atrás nuestro pensar, nuestra forma de vivir. When we decide to follow Christ, we decide to turn away and leave certain ways of thinking Y behind. aceptamos la guianza de Dios mismo en nuestra vida, And we accept the guidance of God Himself in our lives amén, para que sea todo diferente, so that everything can be different. para que todo tenga un propósito, So that everything can have a purpose. para que no vayamos por ahí nada más patinando, caminando y siendo despistados en la vida, So that we're not just skating and just swinging by in life. sino que podamos entender que el Señor nos amó tanto, So that we can truly understand that God loved us so much. que no nos creó solamente para estar ahí por el mundo sufriendo, That He didn't create us just to be in the world suffering. sino que nos creó con un propósito eterno. But He created us with an eternal Nos creó purpose. para poder tener comunión con Él. He created us to have communion with Him. Amén. Amen. Bueno, ese es mi saludo el día de hoy. Well, that is my greeting today. Dios le bendiga. God Como bless pueden you. notar, estoy muy emocionado. As you can see, I'm very excited. Amén. Me emociona ver el mover del Espíritu Santo en este tiempo. It really excites me to see the movement of God in these ¿Y times. por qué no me acompaña a orar?
And why don't you come along to pray with me? Señor, te damos gracias en esta mañana. Lord, we thank you this morning Gracias porque tú has manifestado tu gloria en este lugar. because you've manifested your glory in this place. Gracias porque día a día tú nos ayudas y nos revelas las necesidades que debemos presentar ante ti. Because you reveal to us daily our needs and petitions before you. Te pedimos que el día de hoy sea tu palabra hablando a nuestra vida. We ask that it could be your word speaking to our lives today. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea haciendo el efecto en nuestro corazón. We ask that your Holy Spirit takes effect in our Que seas hearts. tú revelando, Señor, los cambios que necesitamos implementar. May you be the one revealing the changes we need to implement. Continúa retándonos, Señor, para poder ser mejores ciudadanos de tu reino. Continue to challenge us, Lord, so we can be better citizens of your En kingdom. el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Amén. Y bueno, el día de hoy estaremos estudiando acerca del avivamiento más escuchado en la palabra del Señor. And so today we're going to be talking about a passage very well known throughout the scripture. Amén. El avivamiento de Hechos. 2. The revival in Acts 2. Amén. Amen. Y les animo a anotar el día de hoy. And I encourage you to take notes today. Les animo que tomen notas. I encourage you to take some notes. Fíjese que estamos estudiando los viernes. So on Friday nights we have Bible study. Para todos los que están asistiendo, es una herramienta. Nos estamos llenando de herramientas We are really, anyone who's been taking a part of it has been getting new tools para poder hacer estudios individuales en nuestro tiempo libre. so we can better learn how to study the Bible in our free time. Y esto es, son verdaderamente, es glorioso poder aprender cómo estudiar para nuestro propio beneficio. And it is truly glorious to be able to learn and understand how to better study for our own benefit Para que no seamos engañados, so that we cannot be easily fooled, ¿verdad? Para que podamos conectarnos mejor con la palabra de Dios. so that we may connect better with the Word of God, Para conectarnos con la fuente de la sabiduría que es Cristo Jesús. so that we may connect with the fountain of wisdom that is Jesus Christ. Amén. Así que Amen. le voy a animar a que pueda anotar, hacer unos apuntes. So I'm going to encourage you to take down some notes. Porque verdaderamente quiero que usted estudie más a profundidad lo que habla la palabra acerca del avivamiento. Because I believe we should, I want you to study more profoundly Al what menos que revival is. ustedes quieran estar aquí hasta la tarde y podemos ir a profundidad todos juntos, ¿verdad? Unless you want to stay all the way in the evening and then we can study together deeply, right? A lo mejor los adultos sí, pero los niños se nos desesperarían. Maybe some of the adults would like that, but probably the Yo sé que kids los wouldn't adultos like están it. acostumbrados a estar metidos en la presencia del Señor, I know our adults are used to being deep in the presence of the Lord, estudiando y recibiendo de parte de Dios. studying and receiving from the Lord. Aleluya. Hallelujah. Hermano, yo también me canso aquí de estar parado, no creas que. Well, I would probably get tired of standing up here too. Entonces, no voy a durar tanto tiempo, no vamos a ir tan profundo, pero sí quiero que usted en sus hogares puedan regresar a sus apuntes y puedan analizar lo que se habló el día de hoy. So we won't go very deep into it, but I do want you to look back in your notes so that you study later. Amén. Amen. Y vamos a leer Hechos 2. So we're going to read Acts 2, Del 1 from verse 1. es que Hechos 2 es para leerlo todo, pero vamos a leer ahorita del 1 al 13. We're going to read from verse 1 through 13. Una vez más le animo a que lo pueda leer todo, que pueda leer todo el capítulo. For now, but I do encourage you to read the entire chapter at home. Amén. La palabra del nombre se lee en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. We're going to read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. It says, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under them. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. When they heard the sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard their own language being spoken. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Utterly amazed, they asked, aren't all these who are speaking Galileans? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Then how is it that each of us hears them in our native language? Ahora vienen unos nombres que están buenos ahí para que tenga ahí el repertorio. ¿Eh? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia. Parthians, Medes, and Elamites, residents of Mesopotamia, En Judea y Capadocia, Judea and Cappadocia, en el Ponto y en Asia, Pontus and Asia, en Frigia y en Panfilia, Phrygia and Pamphylia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Egypt and the parts of Libya near Cyrene, Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Cretans and Arabs, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Amazed and perplexed, they asked one another, what does this mean? Mas otros decían, están llenos de mosto. Some, however, made fun of them and said they have had too much wine. Hasta ahí vamos a estar leyendo, pero That's le where animo we'll a stop. que lo termine, ¿verdad? But I do encourage you to read the rest at home. Estaban llenos del Espíritu Santo. They were filled with the Holy Spirit. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos hablando acerca del avivamiento? And you may ask, why are we talking about revival? Y déjeme decirle, iglesia, que hay una tremenda necesidad por un revival, un renacimiento And let me tell you, there's a huge need of revival a través de toda esta nación, throughout this entire a nation través del mundo entero. and through the world. Y hemos visto cómo el Señor está contestando la oración And we are seeing how God is answering the prayer de muchísimos creyentes of many believers que han estado pidiendo precisamente esto. that have been asking exactly for this. Amén. Como iglesia siempre estamos orando As a church, we're constantly praying porque el Señor traiga avivamiento en estos tiempos. for God to bring revival in this time. Y me emociona ver que el Señor ha estado moviéndose de una manera extraordinaria. And I'm so excited to see how God has been moving in such a great manner. Amén. Estamos viviendo We are seeing, we are really living un despertar espiritual a través de esta nación. a new spiritual awakening throughout this nation. ¿Sí lo han podido notar? En las noticias sale, Have you noticed in the news we can see that? amén, en las noticias ha salido We've seen que news usualmente headlines. eso no se habla en las redes, Usually you don't see a lot of that in the news and social media. ¿verdad? No se habla mucho, pero este es un mover del Espíritu que ha estado atrayendo a personas que dicen, ¿qué quiere decir esto? And so it's such an awakening that has made people wonder, what is this? ¿Sí lo ha notado? Have you noticed that? Yes, yo creo que nadie aquí
se ha perdido de lo que está sucediendo. I think all of us here are aware of what's going on. Y la razón es que muchos creyentes todavía necesitan este avivamiento. And the truth is, a lot of believers still need this revival. Necesitan un renacimiento espiritual. We need a rebirth spiritually. Muchas veces nos conformamos con lo que estamos viviendo día a día. Sometimes we get too comfortable in what we're living every day. Nos conformamos en reunirnos los domingos y levantar nuestras manos, y esto es buenísimo. We get too comfortable sometimes just getting together on Sundays and lifting our hands. Buenísimo es. And this is a good thing. La palabra nos manda eso. The word asks us and encourages us to do that. Pero a veces nos conformamos a simplemente tener ese tipo de encuentros con el Señor. But sometimes we settle for just having that kind of encounter with the Lord. Es necesario entender como creyentes que necesitamos estar viviendo diariamente en ese fervor del Espíritu. It's so important for us to understand as believers to be living that encounter every day with the Lord. Es necesario entender que necesitamos vivir una relación diaria. It's important we understand we need to live an everyday relationship. Y esa emoción que estamos viendo el día de hoy, que no sea simplemente una emoción, And that may this not be just an emotion, sino que sea algo que contagie a toda nuestra generación. but something that really goes to all of our generation. Y ese es el verdadero mover del Espíritu Santo. And that is a true movement of the Holy Spirit. Y habemos muchos creyentes que, como les digo, a veces nos conformamos en simplemente venir los domingos And there's a lot of believers that sometimes we settle for just coming on y Sundays. se nos olvida de lunes a sábado And we forget Monday through Saturday también buscar esa guianza del Señor. to also seek that alliance of the Lord. El común denominador The common denominator del despertar espiritual, del avivamiento, of the spiritual awakening and revival, es la oración, it's the prayer. es la conexión con el Padre. It's the connection with the Father. Amén. Entonces, cuando estamos buscando o estamos anhelando un avivamiento diario, So when we are seeking and wanting a revival esto constantly, va a venir a través de esa comunión, it is going to come through that communion de estar unánimes juntos of being united together con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Amén. Para que haya ese despertar, ese renacer. To have that awakening, that rebirth. Amen. Amen. That revival. Ese avivamiento. Yes. Y podemos ver que la iglesia en estos días necesita ese renacer. And we can see that that church really needs this revival. Necesitamos como iglesia, Capital I, con la iglesia general, And I mean in the church in general, ¿verdad? Necesitamos, We porque need- vemos la falta de transformación. because we see the lack of transformation. Vemos la falta de gozo, We see the lack of joy, la falta de amor quizá. the lack of love perhaps. Aquí en Fuente de Vida no, ¿verdad? Not here in Fuente de Vida. Pero podemos notar que como cuerpo de Cristo, But we can see that as a body of Christ, a veces estamos divididos. sometimes we are divided. Y es triste decirlo. And it's sad to say that. De tantas ramas del cristianismo que existen, From all the branches of de Christianity, tantas iglesias que hay en cada ciudad, and so many churches in so many cities, es triste ver que la iglesia misma esté peleando entre sí. it's sad to see when the church fights amongst each other. Necesitamos un avivamiento, iglesia. We need a revival, church. Necesitamos un avivamiento de gozo. We need a revival of joy. Necesitamos un avivamiento de amor. We need a revival of love. Necesitamos un avivamiento de conexión. We need a revival in our connections. Necesitamos regresar al primer amor. We need to go back to our first love. La palabra de la semana pasada estuvo
poderosa. The word last week was so powerful. Si no tuvo la oportunidad de llegar, vaya a Facebook, todavía está ahí. If you didn't get a chance to make it, go to Facebook. You'll Man, find it there. a veces se nos olvida ese sentir, Sometimes we forget that feeling. esas maripositas, Those butterflies. esas ganas Those that will de tener conexión, to have de connection. tener relación. To have a relationship. Y de eso se trata ese avivamiento. And that is what revival is Ese about. renacer que necesita la iglesia en estos días. It's to be reborn in this Necesitamos days. despertar. We need to wake up. Necesitamos despertar We need to wake de up nuestro sueño espiritual. from our spiritual sleepness. Man, hay mucho sueño espiritual. There's a lot of spiritual sleep. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Rise, you who are asleep, and No Christ estamos will give hablando you light. solamente del sueño literal, We're not talking about literal que por ahí dreams. muchos se me están durmiendo. That Vamos maybe some of empezando, you are falling hermanos. asleep. Imagínense. Imagine. Santo. No estoy hablando solamente del sueño físico. I'm not talking about spiritual sleepiness. I mean, a physical La sleepiness. necesidad de un avivamiento es por ese sueño espiritual que ha llegado a muchos. The need en of estos revival días. is because so many have been in a spiritual sleep. Y eso se puede notar, como le digo, por la falta de transformación, And that we can tell by the lack of la transformation, falta de compromiso. the lack of accountability. ¿Sabe que cuando tenemos un compromiso con Cristo, When we have that, cuando existe ese primer amor, hay un compromiso, una entrega? when we're in that first love, we Cuando fulfill and we cuando give estamos everything. despiertos espiritualmente, hay un compromiso, hay una entrega. When we are awake, we want to give all of ourselves. Amén. Amen. Y yo sé que a veces sí hay gente que es extremista, ¿verdad? Now, I know there are people that are very extreme, right? Pero no estoy diciendo que deshaga todo eso. And I'm not saying you have to get rid of Solamente that. tenemos que recordar y poner bien todo sobre la mesa, poner nuestras prioridades bien en orden. But we just have to put our priorities straight. Recordar que Dios siempre es nuestra prioridad número uno. To remember that God is our number one priority. Amén. Sea lo que sea nuestra conexión, nuestra relación con Dios, debe ser número uno en nuestra vida. Whatever is going on, our relationship with God has to be number one. De ahí todo va a empezar a caminar de la forma que tiene que caminar. After that, everything will kind of follow and walk in Cuando the order it should. verdaderamente podemos encontrar nuestro propósito en Dios, When we truly find our purpose in God, ese despertar espiritual, ese avivamiento, that new awakening, that revival vendrá a nuestra vida. will come to our Amén. Y lives. eso nos ayudará a seguir día a día conectados con el Creador. And that will help us to be connected each day with the Creator. La iglesia necesita un despertar, un avivamiento espiritual, un renacimiento. The church needs to have this spiritual awakening, that rebirth. Amén. Amen. La iglesia necesita un avivamiento. The church needs a revival. A ver cuánto tiempo puedo quedar callado. No, es difícil a veces hablar de esto, hermano. It's sometimes very hard to talk about this subject. ¿Sabe que una transformación verdadera You know that the true transformation y ese despertar, ese renacimiento, and that rebirth proviene de ese compromiso que tenemos con It- el Señor? comes from that commitment that we have with the Lord. Cuando aceptamos a Jesús, When we accept Jesus, cuando bajamos a las aguas, when we go down to the waters somos bautizados, and we are baptized, estamos declarando públicamente nuestro compromiso con el Señor. we are at that point declaring publicly our commitment with the Lord. Es un momento simbólico It is a symbolic que moment habla acerca de ese
renacer, that talks about that rebirth. esa segunda oportunidad que el Señor nos da. That second chance that the Lord gives Y el us. Señor es un Dios de las terceras, cuartas, quintas, séptimas oportunidades. And the Lord really is a God of second, third, fourth, Así que- seven opportunities. Así que yo creo que el Señor el día de hoy nos está dando esa oportunidad So I believe that today the Lord is giving us this new opportunity de poder comprometernos con Dios. to be able to commit with the Lord, Amén, de poder encontrar de nuevo ese gozo de nuestra salvación. to be able to find that joy of salvation De again, poder avivar ese fuego que está en nosotros. to make that fire burn Que again quizá por within mucho us. tiempo ha estado adormecido. Maybe for a long time you've been asleep. Que quizá hemos estado un poco, sí, numb, ¿es adormecido? Numb. Entumidos. Entumidos. That que maybe ya no- we've been numb before. Que a veces ya venimos y aplaudimos y ya como que el toque del Espíritu Santo ya está como que ya es algo regular. That sometimes we come and we clap and we get together and it seems like something very normal. Pero viendo la falta de gozo, la falta de amor, la falta de paz en la iglesia, But seeing the lack of joy, of love, and peace in church, podemos notar que verdaderamente hace falta un avivamiento. we can see that we Espiritual. truly are needing a spiritual revival. Se me apagó aquí este asunto. La iglesia necesita un avivamiento espiritual. The church needs a spiritual revival. Amén. Amen. ¿Cuántos están comprometidos con el Señor para ese avivamiento? How many are committed to the Lord for that spiritual Porque déjeme revival? decirle, hermano, que el avivamiento también es provocable. Let me tell you that revival, you can also provoke it. El Espíritu Santo hace su trabajo en venir y hacer ese mover especial. The Holy Spirit fulfills His duty by coming and fulfilling that movement. Amén. Pero podemos provocar nosotros ese mover. We can, us ourselves, provoke that movement. Podemos ver en Hechos 2 que estaban todos unánimes cuando cuando el Espíritu los llenó. We can see in Acts 2 that they were all together in accordance when the Spirit came to them. Estaban todos orando, esperando ese momento. They were all together praying, waiting for that moment. Amén. Se les había dado esa instrucción. They had been given that instruction. Se les había dado la instrucción de ir a orar, estar unánimes. They had been given that instruction to pray and be together. Y a través de ese commitment, de ese compromiso, And through this commitment, fue que surgió esa explosión de gloria. it was that they got to experience that explosion of glory. Entonces podemos nosotros a través de nuestra insistencia, So we can, through our persistence, a través de nuestra unidad, through our unity, a través de nuestra conexión, through our connection, a través de seguir estos pasos de compromiso con el Señor, through following these steps of commitment podemos with the Lord, nosotros poder experimentar y experimentar con los que nos rodean ese avivamiento espiritual. we can then, all of us and the ones around us, experience this revival. Amén. Amen. Y podemos ver también, hermanos, que el país verdaderamente lo necesita. And we can see our nation truly needs it. Yo sé que muchos no somos de aquí, pero aquí vivimos. I know maybe a lot of us were not born here, but we Entonces live here. consideramos este como nuestro país. But we consider this to be our Nuestras country. comunidades necesitan ese despertar espiritual. Our communities need this spiritual awakening. Los gobernantes necesitan ese despertar espiritual. Our governors need this spiritual awakening. Esta nación, no quiero decir que la nación tiene que ser devota al Señor, It doesn't mean that the nation has to porque be cada devoted quien to tiene the el Lord, derecho de escoger a quién, o sea, todos tienen su derecho, ¿verdad? because everyone has the right to what they want to believe. Pero sí necesita la nación ver ese despertar en el pueblo de Dios. But as a nation, we do have to turn and look at that awakening Eso from va a the Lord. provocar un cambio de sistema
This is going to provoke a change in the system. Las familias unidas en cada lugar van a provocar un cambio de sistema When a family comes together and unites, they can provoke a change in the system. que va a ser un cambio espiritual, va a ser ese renacer espiritual que esta nación necesita. And can lead to that spiritual reawakening that this nation so desperately needs. Amén. Ese es nuestro trabajo como iglesia. That is our job as a church. Amén. Y hay falsos conceptos de lo que es un renacer espiritual. And there are false concepts of what a spiritual reawakening is. Hay de repente movimientos que parecen o que quieren decir este es un avivamiento, There are some movements that want to claim certain revivals, pero sabemos a través de la Biblia que el avivamiento provoca ciertas cosas. but we know through the Bible that revival provokes certain things. ¿Verdad? Y ahorita vamos a estar estudiando algunas. Pero le voy a dar ejemplos de algunos falsos conceptos del avivamiento. But I'm going to show you some false concepts of what a revival is. Como le decía, la emoción, Like I said, emotion, el tener alegría, to have joy, el estar brincando solamente en los cultos. to be jumping just in the church Eso a veces se puede service. malinterpretar como un avivamiento espiritual, Sometimes can be misinterpreted as a revival. ¿verdad? A veces podemos tener ese concepto que necesitamos eso, Sometimes we can have the concept that that is what o we que need, eso es. or that that's what it is. Cuando sabemos que nuestra vida diaria es la que debe de experimentar ese cambio, When in fact it's our daily lives that have to experiment que el that gozo, change. que la emoción, que todo este sentir de paz, todo el sentir de todo el Espíritu Santo en nuestra vida, That the entire Holy Spirit movement in our lives va más allá que lo que podemos experimentar en un tiempo de alabanza y adoración. is deeper than just what we can experience at a time of worship. Amén. Amen. Y no me malinterprete, no crea que eso es malo. And by no means am I saying that that is bad. Lo que me refiero es que debemos de llevar eso What I'm saying is that we need to take a that todos los días de nuestra vida. through our everyday life. Amén. El Señor nos da amor, nos da para compartir, nos da de más. God gives us love to share, to Amen. give in Él es abundance. amor. He is love. Él nos enseña el verdadero sentido del amor, He gives us a true meaning of del love, gozo, de la paz, of joy and de la peace, paciencia, de la of bondad. patience and generosity. Amén. El Señor es quien nos estará llenando. El Espíritu Santo nos llenará y a través de Él podremos compartir con los demás. The Holy Spirit is who will fill us, and through that we can share with others. De eso se trata ese renacer espiritual. That is what the rebirth spiritually is Encontré, about. encontré una definición también de lo que es el avivamiento. I found a good definition of what revival is. Dice, un avivamiento espiritual es una obra soberana del Espíritu Santo, A spiritual revival is a sovereign act from the Holy Spirit, en la cual Él se manifiesta en forma muy tangible, in which He moves in a very tangible way, en la gloria y la santidad de Dios, in the glory and holiness of God, con el fin de que el hombre sea profundamente quebrantado delante de Él. with the ends being for the man to be completely broken before God. Ay, Dios. Dice, y la sociedad sea radicalmente transformada. And society for it to be radically changed. Pues vemos que es una obra soberana del Espíritu Santo. So we see it's a sovereign act from the Holy Spirit. Que mientras le dije que sí lo podemos provocar, That although I did mention we can provoke it, o sea, a través de hacer ciertas, de estar bajo la voluntad de Dios, podemos provocar esto. we can provoke this by being under the presence of God. Pero al fin del día es una obra soberana del Espíritu Santo. But at the end of the day, it is a sovereign act from the Holy Que sí Spirit. debemos de estar buscando
That we do need to be seeking, pero no podemos estar exigiendo. O sea, but we cannot be demanding. ¿verdad? No podemos estar, ¿cuál sería la palabra? No podemos estar, no podemos arrebatar. That the proper word would be for us to just take or demand. No podemos solamente tomarla. We cannot just forcibly Es take un mover it. del Espíritu en medio nuestro. It is a movement of the Spirit Amen. among us. Amen. El ejemplo que vimos en estos días en la Universidad de Asbury, A good example is what we saw in the University of Asbury. un grupo de jóvenes reunidos en oración, A group of college students united in prayer, haciendo lo que hacían semana tras semana, doing what they did week after week, pero con algo diferente. but with something different. Y el Espíritu Santo decidió en ese momento tomar ese lugar y ser el protagonista de esa reunión. And we see the Holy Spirit take over and be the main character in that meeting. Y yo puedo deducir que eso fue para levantar esa chispa, And I can deduct from that can be a way to really give it no spark. simplemente para los jóvenes que estaban ahí, Not just for the young men and women that were there, sino para la nación entera que pudo ver but for the entire nation that could see that, toda el coverage, el media coverage que hubo en eso, all the media coverage that was there, todo el enfoque que hubo en las noticieros, all the focus that was through every news outlet, tiene el propósito de decirnos a la nación entera has a purpose to tell the entire nation que Dios está listo para ese mover del Espíritu Santo, that God is truly ready para for that moverse movement en of the nuestras Holy Spirit. comunidades a través del mundo entero. That they're ready to receive this. Amén. ¿Estamos Amen. listos, iglesia? Are we ready, church? ¿Estamos nosotros listos para hacer ese movimiento? Are we ready for Para this movernos movement? juntamente con el Espíritu Santo, For us to move along para with the crear Holy esa Spirit, atmósfera de alabanza, de adoración, to create the atmosphere of worship, no solamente en los cultos, not just at church, no solamente en las reuniones, not just during services, sino que en nuestros hogares, but in our homes, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. in our work, in our schools. ¿Estamos listos para poder llevar ese avivamiento espiritual? Are we ready to take this spiritual awakening? Iglesia, ¿estás lista para llevar ese movimiento Church, are you espiritual? ready to move, to have this spiritual movement? ¿Estás dispuesta, iglesia? Are you ready? ¿Estás dispuesta Are you ready? Are you a willing? tener esa conexión diaria, Are you willing to have that daily connection? a escuchar la voz del Espíritu, a escuchar la instrucción de Dios? To really listen to the instruction of the Lord. ¿Sabe que un avivamiento espiritual Did you know that a spiritual revival tiene como propósito la evangelización? has as a purpose the evangelism? En Hechos 1:8, vamos a leerlo. In Acts 8:1, 1:8. 1:8. Tiene propósito ese mover espiritual. It has a purpose, that movement. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all of Judea and Samaria and to the ends of the earth. Entonces hay un propósito en este despertar espiritual. So all this, there's a spiritual purpose. El propósito es la evangelización. The purpose is to evangelize. Que la gente que nos rodea conozca las buenas nuevas del Evangelio. That those who surround us can really learn the good news of the gospel.
Amén. Que nuestras familias, nuestros vecinos, Amen. That our families, our neighbors, aún los que no nos caen muy bien, even the ones we don't like very que much, le está hablando a los judíos ahí de los samaritanos, because we saw the Jews talking about the Samaritans. que en ese tiempo había un conflicto muy grande entre ellos, And esas at dos that naciones. time, there was a big conflict between Pero these el people. propósito del Espíritu Santo, But the purpose in the Holy de Spirit ese poder que sería derramado, of that power that was bestowed era upon para them que ese grupo de personas fuera testigo, was for that group of people para could que witness llevara el Evangelio, las buenas nuevas, and continue to preach the gospel, aún a las personas que no les caía muy bien, even to the people they didn't like very much, a las personas que quizá socialmente no debería haber un acuerdo. that maybe there were some society issues that didn't let them get along. ¿Puede pensar en alguien así? Can you think of someone like that? Yo sé que aquí no. Maybe not you guys. Pero existen iglesias que dicen, yo no me puedo juntar con mi primo porque él no ha recibido al Señor. But there are church who tell their members that I Así. can't get along with my cousin because he hasn't accepted the Lord. Así, no creo que me estoy inventando. I'm not making it up. There are places who do that. Y entonces, ¿quién les va a hablar? ¿Quién va a ser testigos para ellos So who is going to speak to them? Who's going to be witness to them de la bondad de Dios? of the greatness of God? ¿Quién les va a hablar si no nosotros? Who is going to speak to them if it isn't us? Ese es el propósito de un despertar y un revivir espiritual. That is the purpose of a new awakening spiritually. Y muchas veces buscamos estos despertares como iglesias y a veces hay motivos erróneos por lo cual lo buscamos. And sometimes we have the wrong kind of motives behind seeking a revival. Quizá podemos buscar el éxito ministerial, Maybe we can want to do it to seek greatness in our ministry. quizá queremos solamente que la iglesia se llene. Maybe we just want the church to get filled up. Amén. Quizá estamos solamente buscando tener más seguidores en las redes sociales. Maybe some people are doing it just to get more followers on social media. Y esas son razones muy equivocadas por las cuales buscar un despertar espiritual. And those are certainly the wrong reasons of why you should be seeking a revival. No se trata de buscar solamente que haya sacudimiento físico. It's not just about there being a physical Que hermano, hay movement, tantas cosas que vemos en estos días. because there's so much that we see nowadays. ¿Ha visto un hermano que se quita el zapato y le tira? Have you seen a brother who takes off his shoe and throws it at people? Y le llaman a eso la unción del zapato. And they'll call that the anointing of the Y shoe. hermano, yo no sé, yo no estoy ahí para experimentarlo, pero I'm not there to experience that, but sí sé I do know que cuando el Señor se mueve, when God moves, tiene como propósito He has a purpose que la gente conozca de su amor, for people to que know la of gente His love, conozca de su evangelio. for people to know of His Entonces, gospel. cuando hay cosas en las iglesias So when there's things in que en churches vez de mejorar ese mensaje que estamos dando, that instead of bettering and expanding that message we're pone giving, un ojo negativo sobre la iglesia, turns a negative eye to the church, eso a mí me da como que temor. and that is Y eso makes no me me da very paz. aware. It doesn't give me Yo peace. no pienso que eso sea con el propósito de evangelizar, I don't know if that would I would put a evangelistic purpose to that. ¿verdad? Y no quisiera, más bien yo no jamás me voy a meter en lo que Dios hace y no hace. And I, for one, will never get in between what God can and can't do. Pero cuando ya se está algo viralizando But when something is going viral, y hay mucho espacio para la negatividad, and there's so much space for no negativity, creo que eso sea sabio it's maybe not the most wise en cuanto a la iglesia del Señor. when it comes to the things of the church of the Amén. Lord. Entonces no podemos ir buscando ese tipo de moveres.
So we can't just be looking for those kinds of movements. ¿Verdad? Necesitamos buscar un verdadero quebrantamiento espiritual, We need to seek a real una verdadera Movement of- transformación del of hombre, transformation of esa mankind. convicción que solamente el Espíritu Santo nos da. That true conviction that only comes through the Holy Ese Spirit. es el propósito de un avivamiento. That is the purpose of revival. Que podamos ser confrontados con nuestras propias acciones, That we may be confronted with our own actions. que el Espíritu Santo nos revele a nuestra propia vida. That the Holy Spirit can reveal in our own lives. No porque un hermano le fue a decir al otro hermano y el hermano ya fue y le dijo, no. Not because a brother told another brother and then that one told somebody Sino que el else. Señor mismo nos habla. That for God himself to speak El to Señor mismo us. nos habla a través de esa relación que tenemos con Él. Because God will speak to you through that relationship you have with him. Amén. Y a veces sí es necesario que un hermano venga y nos hable. And sometimes it is necessary for a Pero brother to ese come and hermano tell es us guiado por el Espíritu Santo. when that person is Y guided by the podemos Holy darnos Spirit. cuenta. And how Podemos do we darnos know? cuenta cuando un consejo viene de parte de Dios How do we know when someone wants to give us advice that comes from the Lord y cuando es solamente de su propia cosecha. and when it's just from his own doings? Simplemente porque cuando viene un consejo de parte de Dios, Because when there is a message from the Lord, el trabajo de redargumento, because the work of making sense of it el trabajo de convicción de pecado, and the conviction of sin lo trae el Espíritu Santo. is brought by the Holy Spirit. Entonces quizá alguien te trae un consejo y no necesariamente te tiene que traer juicio, no te va a traer juicio, And maybe someone can give you Junto con el advice and consejo. it won't necessarily bring you judgment, sino que el Espíritu Santo te va a redarguir. but the Holy Spirit will do its El work. Espíritu Santo te va a traer esa convicción que sí, quizás estás caminando en un camino que no te conviene, The Holy Spirit will bring that conviction to know that maybe you aren't in the y ahí right te path. darás cuenta que es el Espíritu Santo hablando, And that's when you'll realize it is the Holy Spirit que es speaking Dios to you. mismo. It's God Y Él himself. sí hace esas obras. And Él sí se mueve de esa manera. God does move in El Señor those sí ways. se mueve de esa manera. God does move in this manner. Así que también no rechace a todo hermano que quiere venir a darle un consejo. So don't immediately reject everyone who wants to come and give you a piece of advice. Pero sí pídale al Señor sabiduría y discernimiento para saber qué viene de Él y qué es a veces solamente emoción. But do ask God for wisdom and discernment to know what comes from him and what may just be an emotion. O qué es solamente, no quiero decirlo, pero qué es solamente como ahí el chisme. And I didn't want to say, but maybe sometimes it is just gossip. Porque hay situaciones Because there are situations, y es por eso que necesitamos el despertar espiritual. and this is exactly why we need a Hay spiritual situaciones awakening. que verdaderamente hace ver mal a la iglesia. There are situations that truly make the church in a bad light. Y quiero disculparme públicamente con todos And I want to, en excuse nombre myself de la publicly. iglesia, And for in the name of the church. porque sí, a veces hay unos hermanos que sí se han pasado Because there are people who have acted not right y se siguen pasando. and continue to act not right. Y eso solamente nos dice que hay necesidad de Cristo en la iglesia misma. And what that does is remind us that there's a Que no huge somos need, perfectos, that we are not que perfect, estamos en un proceso that we are in a process, y que quizá nuestra dificultad o necesidad es diferente de la del hermano. and that perhaps our need and necessities are Pero que different than todos others. por igual tenemos necesidades. But we do all have the need. Todos por igual tenemos debilidades. We all have weaknesses. Necesitamos discernimiento. And we need discernment. Necesitamos al Espíritu de Dios. We need the Holy Spirit of God. El Espíritu Santo en estos días está haciendo ese mover como a las iglesias. We see the Holy Spirit really provoking this movement in the churches. Man, y es tan
se puede notar, es algo diferente. And we can notice it because it's something different. Es algo diferente lo que está pasando en estos días. It is something different what we are experiencing nowadays. Como todos saben, el martes estaremos reuniéndonos con otra iglesia aquí en Kent. As we all know, this Tuesday we'll be gathering together with a church in Kent. Quiero tomar este tiempo para que nos acompañen, invitarlos que verdad hagan ese tiempo. And I do want to take this time to invite each of you to come along with Usualmente us. estamos aquí orando los martes, Usually we have a prayer service on Tuesdays. pero este martes iremos allá, traeremos esa oración, estaremos uniéndonos But this Tuesday we will go there and gather together in unity. y eso me da emoción, And that makes me really excited. eso me da gozo, That gives me joy. eso me hace ver que hay un mover, un despertar en los líderes de nuestro alrededor, And that opens my eyes to see that there is a movement que in se the está leaders around terminando us. ese tiempo de egoísmo, That time of selfishness is ese ending. tiempo de rivalidades, That time of que rivalry por tanto tiempo ha hecho tanto daño a las iglesias. that for a long time has hurt churches. No debemos de tener rivales, no somos equipos contrarios. We are not in opposite teams here, so there shouldn't be any rivalry. Somos el equipo, somos el ejército de Dios. We are the army of the Lord. Somos la iglesia de Cristo We are the church of con Christ una misión, with one mission llenar el mundo con el conocimiento de Dios. to fulfill the world with the knowledge of God. Necesitamos unirnos We need to unite como congregaciones. as a congregation. Hay una congregación para todos, hermano. There is a congregation for Hay una everyone. congregación para todos. There is a congregation for No hay all. necesidad de andarnos peleando So there's no need to be con los que fighting se reúnen en la tarde, with the ones that gather in the con los que se evening reúnen allá por, no quiero decir las calles, pero por otras calles. or somewhere No, else. I don't no want to estoy say the name hablando of en the contra de streets. nadie aquí, en contra de nadie, de verdad. That we cannot be talking Pero about es algo others. que ha verdaderamente dañado corazones, ha dañado el mover de lo que debe ser la iglesia, el Because- concepto ante el mundo. We see that these kinds of actions can really damage the concept of the church before the world. El concepto del mundo a veces con la iglesia es, ¿para qué me voy a meter ahí si todos andan peleados? Sometimes the concept can be, why am I going to go there if everyone there's always fighting? Si nada más se andan echando tierra los unos a los otros, If they're just throwing dirt one se andan another, hablando los unos de los otros. or they're talking bad about one or the other. Ese no es nuestro propósito, That's ese no es it. nuestro llamado. That's definitely not our purpose or our calling. Nuestro llamado es llevar las buenas nuevas de salvación a todos los que puedan escucharla. Our purpose and our calling is to take the gospel to anyone who will Es listen. tiempo de que la iglesia se ponga en esa posición. It is time that our church gets in their position. Que podamos entender que no estamos compitiendo con nuestros hermanos. That we are not competing with our No brothers estamos and compitiendo sisters. con nadie. We are not competing with anyone. Debemos de competir con nosotros mismos. We are competing with Debemos de ourselves. escoger mejorar por nuestro propio bienestar. We are going to do better for our own Es self. necesario entender que sí hay necesidad, It is necessary to understand there is need, que sí debemos de trabajar en nuestras propias acciones. that we do need to work on our own actions. Y cuando nos reunimos todos aquí estamos aceptando eso. And we are all together here accepting Estamos those facts. aceptando que necesitamos de Dios, necesitamos un cambio. We are understanding and No accepting venimos we aquí do need porque God. somos We do need a perfectos. change. Not because we are perfect. Yo no sé quién venga aquí porque es perfecto. I don't know who comes and gathers because they're perfect. Esa no es la razón que venimos aquí. That's certainly not the reason. Venimos aquí porque somos gente imperfecta buscando la perfección de Dios. We are imperfect people gathering, seeking the perfection of God. Estamos buscando un cambio para nuestra vida. We are seeking a change Porque for our todo lo lives. que el mundo nos enseña no sirve para vivir la vida bien. Because what the world has to teach us about living is not the right way to live. La guianza de nuestras ciudades, el liderazgo que hay afuera,
Sometimes the leadership that we see in our cities, a veces anda más perdido que los hijos de la Llorona, dicen por ahí. sometimes they're the ones that are more lost than Pero the nosotros very vivimos en hopeless. estas ciudades. But we are in these Y cities, el cambio debe de empezar por nosotros. and the change must start Nosotros with debemos us. de tener nuestros valores bien firmes. We have to have our beliefs so firm. Necesitamos conectarnos con el Señor para poder ver los valores de Dios en su palabra And constantly see the values of God in His Word, y poder atraer un cambio de esa manera. and to bring a change through that matter. La división y el hablar mal de alguien y el decir este gobierno no sirve, And the division and attacking others and saying, this government sucks, eso no nos va a traer cambio. that's not really going to bring us change. ¿Sabe qué nos traerá cambio? Do you know what really will bring change? Un avivamiento espiritual. A spiritual Que revival empiece en nosotros, that starts with que us, empiece en nuestra casa, that starts in our home, que empiece en la mañana cuando se despierta, that starts in our que morning haya esa when we wake conexión up, con Dios, to have that connection que with the cuando Lord. usted vaya en el camino vaya adorando al Señor, That when you're on your way, you're que si se le worshiping atraviesa God. un carro que le diga Dios le bendiga, That if a car cuts you off, you say, God que bless you. por ahí está trabajando y se machuca el dedo con el martillo y diga aleluya. When you're working and you hit yourself, you say, oh, hallelujah. Amén, que por ahí cuando vaya a la hora del lonche y le sacaron el lonche del refrigerador, That when you're maybe on your lunch que break le and diga you see provecho. someone ate your lunch break, you may Necesitamos ese cambio You may bless espiritual them. individualmente. we need this spiritual and individual change. Que cuando llegue a casa pueda abrazar a sus hijos, a su esposa con amor. That when you get home, you can hug your children and your wife with Que la esposa love. pueda abrazar a su esposo y diga, te estaba esperando con ansias. That your wife can say, honey, I was waiting for you to come home. Que los hijos puedan mostrar ese sometimiento a los padres. That our children can really submit to our parents. Que los padres no hagan enojar a sus hijos. That parents don't anger their children. Man, a veces se nos olvida y solamente decimos, hijos, obedecer a sus padres. Because sometimes we forget and we just say, kids, obey your parents. Pero la palabra también nos manda como padres a no hacer enojar a nuestros hijos. But the word also challenges, demands for us as parents to not put anger in our kids. Necesitamos crear una atmósfera del Espíritu Santo en nuestra familia. We must create an atmosphere of the Holy Spirit in our homes. Y ese avivamiento, And that revival, junto con el avivamiento de mi hermano, with the revival of my junto con el brother, avivamiento de mi otro hermano, and the revival with my other el brother, avivamiento de todos los que nos reunimos con ese mismo and the propósito, revival of all of us who come together and unite in that purpose, esa es la chispa that is a spark que va a hacer un avivamiento mundial en estos tiempos. that will make a worldwide revival in these times. Amén. Ese es el propósito del avivamiento de Dios. Amen. That is the purpose of revival in God. Amén. Predicar a los gentiles, dice. Preach to everyone. O sea, no solamente al vecino, To preach not just to your neighbor, no solamente al familiar que no nos cae bien, not o al que Like. nos cae bien, or the one that we do like, sino también todo aquel que no haya jamás escuchado de Dios. but to all who have never listened of God Y before. quizás usted dice, no, es que no hay gente que no ha escuchado de Dios. And you may say there's no people that have never heard of God. Pero sabe que hay gente que ha escuchado una mala versión de Dios. But you know what? There's people who have heard a negative version of God. Mucha gente ha hecho un trabajo pésimo en presentar a Dios. Some people have done a terrible job of presenting the Lord. Y es nuestro trabajo And it is our duty presentar al Dios que servimos. to present the Lord that Al we Dios work, verdadero, that al we Dios serve. de amor. The true and Al loving Dios God. que sí quiere
que cambiemos, the God who does want us to change, el Dios que sí aborrece el pecado, a God who does hate sin, pero que con la misma debilidad nos da una salida. but even with your weakness, He gives you an exit, Ese a way Dios que out. quiere estar presente diariamente, guiándote And that God will be present, en guiding cada you daily. decisión. In every decision, Ese Dios debemos de presentarle a todos los que nos rodean. that is the God we need to present to all who Hacer un surround buen us. trabajo, guiados por el Espíritu Santo. To do a good job, guided by the Holy Spirit. El poder hacer crecer esos frutos que hay en nosotros. To be able to grow those fruits El upon fruto that que are ha with us. depositado Dios en nosotros. The fruits that God has deposited upon our lives. Amén. Cuando empecemos a trabajar de esa manera, When we start to work in this way, vamos a poder ver un cambio verdadero. there will be a real change. ¿Cuántos están listos? How many are ready? ¿Cuántos están listos? How many of you are ready? Fíjese que creo que voy a hacer segunda parte de este. I think I'm going to do a A lo second mejor, part a lo to mejor le this. digo a mis hermanos que la semana que entra le voy a pasar aquí los apuntes. We might do a second part to this. Es que el avivamiento es un tema muy extenso Because revival is really a huge y theme. es tan necesario And it's so para necessary estos días. for these times. Amén. Amen. Eh, necesitamos We need pedirle al Señor to ask the Lord ese derramamiento del Espíritu. that Holy Spirit fulfillment. ¿A cuántos el Señor les ha hablado? How many have been spoken to by the Lord? El Señor está retando diariamente nuestra vida. God is challenging us daily. Es necesario que podamos poner atención a lo que Dios está hablando. It's necessary we pay attention to what the Lord is speaking. Y a veces puede usted decir, el hermano a veces ni le entiendo, And sometimes you may say, I don't really understand what he's saying. pero escuche la voz de Dios a través de la predicación. But listen to the word of God through the Escuche lo que message. Dios quiere hablar a su vida directamente. Listen to what God wants to say specifically to you. Yo estoy seguro, hermano, que cada quien cuando viene dispuesto a escuchar la enseñanza de Dios, I am sure that all of you who come ready to listen, el Señor habla a su vida. God does speak to each of you. Y aunque a lo mejor ni siquiera ponga atención al que está predicando, And even though you may not pay attention to the message, pero el Señor está hablando a su vida. but God is going to speak to your life. En una palabra, en un versículo, el Señor lo puede trasladar y hablarle específicamente lo que usted está necesitando. The Lord wants to speak to you exactly what you need. Y no me ofendo por eso. And I won't get Aunque offended yo by haya that. tardado ahí algunas horas escribiendo mis apuntes, Even though I spent a few hours writing my yo notes, prefiero que usted le haga caso al Espíritu Santo, I prefer that you a lo que listen to Dios the está Holy hablando a su Spirit, vida. to what God is saying to your life. Amén. Amen. Porque de eso se trata. Because that's what it's about. De eso se trata, la disposición que hay en cada uno de nosotros. That is what it's about, your availability. Es lo que va a provocar un despertar espiritual. It's what will provoke a Cuando spiritual venimos con la awakening. expectativa de hacer un cambio en nuestra vida, When we come with the expectation la to make a expectativa de que change, Dios hable a nuestra vida, que hable a nuestra necesidad, the expectation we have for God to speak to us and our needs, y estamos verdaderamente dispuestos And a we are escuchar. truly ready to listen. Estamos dispuestos a llevar a cabo los pasos que el Señor nos dicta. We are ready to really take those steps that God is placing us. Eso va a traer un verdadero avivamiento. That's what will bring a real revival. Amén. Amen. Así que, ¿por qué no se pone de pie? Vamos a darle gracias al Señor. So let's get on our feet. Let's thank the Lord. Verdaderamente tenía
unos puntos más, hermano, pero queremos también pasar a un tiempo especial. Cierre sus ojos. Le damos gracias al Señor. Gracias, Padre, por tu... Muchas gracias, Fuente de Vida Ministries Online, por estar el día de hoy aquí con nosotros. Esperamos de que la palabra de Dios haya llegado hasta tu corazón. Y antes de irnos, quisiera solamente leer una parte de las Escrituras. En Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El día de hoy, antes de irte, queremos darte esta palabra de esperanza. Y si es de que tú quieres que oremos por ti, o si tienes alguna petición, por favor, llámanos al 253-906-8040. O nos puedes comunicar a través de nuestra página de Facebook. Bueno, aquí estamos, tu familia, Fuente de Vida Ministries.